Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Bueno, hoy hablaremos sobre 7 accesorios que te hacen ver rica y elegante. Cómo lucir cara sin gastar mucho dinero. Así que no se me asusten por el título, pero me gustaría que pensáramos si alguna vez hemos visto a alguna chica por ahí en la calle que se ve muy distinguida, que se ve con mucho estilo y se ve cara. Y no es la ropa. Y estos son consejos también si tú tienes un presupuesto limitado o si quieres elevar tu estilo o si quieres aprender a lucir elegante solamente con accesorios sin tener que invertir mucho en ropa, solamente en los accesorios indicados. Así que quédate hasta el final porque estos son tips muy importantes para verte siempre arreglada, para lucir elegante y muy sofisticada. En primer lugar, tenemos uno de los que más me gustan, uno de los accesorios que más utilizo, y esos son los pañuelos. Los pañuelos indican a una mujer sofisticada, a una mujer de clase alta. Bueno, vamos a hablar de esas mujeres que a veces vemos en la calle y decimos, ¡qué elegancia! ¡Qué estilazo! Y ojo, no tiene que ver siempre con dinero, tiene que ver con estilo, cómo portan los pañuelos, cómo los combinan y son siempre un toque de elegancia. Los pañuelos los podemos encontrar en infinidad de textiles, muchas veces o la mayoría, si estamos buscando uno de calidad, sería en seda. Sin embargo, muchos de los pañuelos son inspiración de las grandes casas de moda como Hermès, que bueno, sabemos que tiene unos pañuelos indiscutiblemente bellos. Los vemos también mucho en Chanel, en la casa Chanel, en Dior, y también los vemos mucho en casas españolas como Carolina Herrera. Hola a todas mis chicas españolas que me ven desde España. Bueno, usan mucho el pañuelo. Creo que es una gran manera de adornar los básicos, los colores neutros y darles un pop de color como lo hago yo ahorita. Esta en sí es de Bimba y Lola y la compré en unos descuentos, en unas rebajas, tenía etiqueta roja y bueno, me encantó. Y si tú no sabes cómo utilizarlos, bueno, te puedes conseguir, yo tengo por ejemplo este anillo que no es un anillo, a veces lo uso de anillo, pero que ayuda a hacer distintos tipos de nudos en las mascadas o en los pañuelos. Esto te lo va a facilitar y le va a dar también un toque de elegancia, pero bueno, esto es opcional. Puedes también utilizar hasta una liga transparente de tus hijas y ya está. Otro de los accesorios que sí debes de utilizar y que debes tener en cuenta que elevan mucho el estilo son los relojes en metales, es decir, en plateado, en oro o en oro rosado, el que tú prefieras, porque sí elevan el estilo. El reloj es un elemento que da lujo a la mano, agrega ese estilo femenino chic, pero como es en colores metales o en colores metálicos, bueno, vas a hacer que tu stack o tu mano se vea verdaderamente hermosa. Ahorita hablaremos sobre el stack de pulseras, que también es un elemento que vamos a hablar, u otro punto que hablaremos más adelante. El reloj verdaderamente te agrega estilo, te da imagen un poco más seria, más formal y te da un punto de elegancia. Si quieres vestir más elegante y con más estilo, el reloj en dorados o en plateados se va a ver fenomenal. Más acercado a dorados y plateados, siempre vas a ir bien, le va a combinar absolutamente a todo y te vas a ver muy chic. Las tendencias de moda, de accesorios, nos hablan ahora de lo que se dice lujo ruidoso. Lujo ruidoso es lo contrario del lujo silencioso, que sería minimalista, que sería muy delicado. Ahora estamos viendo como accesorios más grandes, pulseras más grandes. Bueno, todo en sí es más grande y más escandaloso. Sin embargo, ustedes pueden decidir de acuerdo a su cuerpo y a su estilo. Si quieren un estilo sofisticado, tener un stack de pulseras. Un stack de pulseras es un grupo de pulseras que puedan utilizar durante todo el año. En sí les voy a poner algunas fotografías de alta gama para que se inspiren, porque siempre de las grandes casas de moda la inspiración va bajando hasta que lo compramos nosotros en cualquier tienda, alguna inspiración. Pero bueno, pondré de las dos. Primeramente pondré algunas, por ejemplo, con Cartier, con Van Cleef, que son joyerías
de toda la vida que se dedican a hacer pulseras, relojes, bueno, joyería de alta gama, digamos que para esas mujeres en las que nos estamos inspirando el look. Y bueno, nosotros podemos de ahí conseguir algo a nuestro presupuesto. No siempre tenemos que invertir en piezas muy caras, pueden ser piezas que den una inspiración para que podamos tener ese look y nos podamos ver elegantes y sofisticadas. Ahora, ¿cuántas? Pues eso es decisión de ustedes, depende de ustedes. Obviamente, mientras más elegante, pues son piezas más delicadas o un stack un poquito menos llamativo. Sin embargo, ahora estamos hablando del lujo ruidoso. Quiere decir que en tendencia se van a ver nuevamente las marcas y los logotipos. Pero eso se los dejo a ustedes. Me encantaría saber qué les gusta más, el lujo ruidoso o el lujo silencioso. Es decir, menos el minimalismo o el maximalismo. Me encantaría saber su opinión aquí abajo. Ahora les pondré algunas fotos de algunos tags de pulseras que no son de ninguna marca en sí, pero se ven muy lindos y elegantes y acompañan a cualquier outfit. Estas mujeres elegantes, chic y que se ven ricas, que no precisamente tienen que ser ricas, pero se ven ricas es porque saben combinar la joyería y saben que lo dorado o lo plateado o la combinación de los tres metales con el rosado se ve muy elegante y pueden hacer un stack de joyería o de pulseras increíble. En mi canal les he hablado muchas veces sobre un bolso estructurado, un bolso que sea de piel. Si no está en tus posibilidades, lo que más se asemeje a piel, pero sí estructurado con líneas rectas, siempre va a elevar cualquier estilo. Pero bueno, si tú me estás viendo de algún lado donde ya el clima está estilo Miami, ya nos sentimos casi aquí en Miami, bueno, vas a poder utilizar, por ejemplo, que se ve muy elegante, un bolso de rafia, un bolso estilo canasto, ya saben, estos que se ven lindísimos. Hay muchas marcas, recuerdo haber visto unos lindísimos de una marca que es, ya saben, en el punto medio, una marca de gama media. Esta marca española, chicas, seguramente la conocen, París 64, que tiene verdaderamente unos bolsos maravillosos y son el punto medio en cuanto a gama media, y bueno, tiene unos bolsos increíbles, estructurados, estilo canasto, ya saben, ideales para el verano. También, bueno, si no estás en la posibilidad de comprarte un Celine o no quieres, o bueno, no sé, o alguno Loewe también, bueno, en Mango hay unos verdaderamente lindos, Zara también tiene muy bonitos y H&M, o sea, verdaderamente es el estilo y no tanto la marca. Tú puedes alcanzar este lujo y elevar tu look sin gastar tanto dinero. Este es otro punto que puedes añadir a tus accesorios para verte mejor. También hablando del clima, los lentes o los anteojos o las gafas, dependiendo de dónde me vean, aquí se dicen lentes para el sol, bueno, son un gran elemento y creo que mientras más grandes se ven mejor. Aquí va a haber un poco de controversia porque va a haber chicas que me dicen, a mí no me quedan. Yo creo que a todos nos quedan porque para lo que a mí es grande, para otra persona no es grande. O sea, todo depende, ¿no? Es grande o grandes para tu rostro o la forma de tu rostro. Siempre vamos a poder encontrar unos. También los cat eye, ya saben, estos que se levantan, se ven divinos. Los que tienen metales o un armazón metálico también se ven lindísimos. Creo que, bueno, seguramente hasta en Amazon han visto todos estos videos donde encuentran inspiración en grandes marcas como Chanel, como Celine, ya saben, los lentes Celine tan virales que estamos viendo. Pero bueno, la idea es que tengas unos lentes, porque estas mujeres elegantes siempre traen un look o un outfit con lentes oscuros y por lo general suelen ser más grandes que el tamaño de su rostro. Creo que es un gran elemento que aporta ese look chic, ese look caro a cualquier outfit. Siempre, cualquier outfit, por más básico que sea, si tienes tus lentes puestos,
te ves elegantísima. ¿No se han fijado cómo cuando voy a la New York Fashion Week o en París, no sé si se han fijado cuando son los desfiles de moda, la semana de las modas, las chicas que asisten a estos desfiles siempre traen sus lentes porque se ve más chic, porque se ve más elegante, ellas lucen más caras, lucen más ricas, lucen más empoderadas. Los lentes tienen verdaderamente algo que empodera a la mujer. Yo no sé ustedes qué opinan, pero yo sí lo creo. Y obviamente el cinturón, chicas, el cinturón en piel, estilo Piero, lo más acercado a piel, en algún color caramelo, negro, gris, taupé, estos colores cementos que son elegantísimos, también van a hacer que el outfit se vea increíble. Obvio, no a todas las mujeres, por ejemplo, a mí nos quedan los cinturones tan a menudo porque somos de tiro corto, entonces ir fajadas pues no es lo mío. Pero lo puedo adaptar de alguna otra manera con algún blusón largo o un vestido largo o un outfit monocromático si eres de tiro corto como yo. Sin embargo, estos cinturones verdaderamente aportan estilo porque siempre les he dicho que puedes poner, por ejemplo, un blazer grande y ya saben ponerse un cinturón alrededor y se ven súper elegantes. Y este es un truco de estilo para mujeres que verdaderamente no falla, chicas. El cinturón eleva el estilo, traten que, por ejemplo, las hebillas sean doradas o sean plateadas, como que esté muy claro en qué color están, o sea, metálicas, y que se vea de alguna manera que brillen, que no estén desgastadas, que no estén despostilladas, que no estén manchadas, que se vean verdaderamente relucientes. Esto hace que el outfit se vea caro, que se vea un look mucho más pulido y que se eleve el estilo de la combinación que traes o del look que traes ese día. Y otra manera de cómo vestir con clase sin gastar mucho dinero, el punto también que me encanta es el broche. Me fascinan los broches y creo que hay una gran variedad de broches, ya sea inspiración o broches que son únicos. La verdad es que muchísimas tiendas ya tienen broches incorporados en sus colecciones de cada temporada y se ven lindísimos, le aportan ese estilo, como hemos hablado siempre de las perlas, que en esta vez no voy a hablar de perlas, porque siempre hablo de perlas, pero el broche lo pueden encontrar de perlas, lo pueden encontrar de cualquier material, de brillos, de zirconias, de lo que ustedes quieran, dorados, plateados, y le van a dar ese toque al blazer, a la chaqueta, al cardigan, a la camisa, le van a dar ese toque donde ustedes se van a diferenciar de todas las personas. Créanme que el broche agrega estilo, agrega elegancia y también de alguna manera te empodera, te da seguridad porque vas diferente, pero bien. Este accesorio es como para mí la mascada y el broches se me hacen sumamente elegantes y es algo que no todo mundo utiliza. ¿Estamos? Y más de este lado del mundo. Allá en las Europas lo ves más seguido. También el clima ayuda a que se vea más. Pero creo que también podemos encontrar muchas pañuelos mascadas de distintos tamaños que van a dar un look y un estilazo. No siempre los tienes que traer aquí, los puedes tener inclusive en la muñeca, en el brazo, en el bolso amarrados, los puedes agregar también como cinturón. O sea, hay muchos estilos para verse siempre chic. Y bueno, chicas, esta es mi selección de accesorios que elevan el estilo y que te hacen lucir como rica. Si no lo eres, estamos haciendo como un ejercicio de esos accesorios que nos hacen lucir bien vestidas. No malinterpreten, es solamente ese look y ese glamour que de repente derraman mujeres como Coco Chanel o bueno, Carolina Herrera y muchas más. Chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video, espero les haya gustado. Avísenme si les gusta este tipo de videos, ya saben que generan un poquito de polémica por el título, pero la realidad es que nos ayudan esos tips de estilo femeninos a vestir mejor y a vernos siempre arregladas. Les mando un beso, muchas gracias y bueno, este estilo atemporal es para toda la vida. Las quiero, cuídense mucho, sigamos platicando aquí abajo.
Chao, chao.